A orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, mi Señor, tú, mi amado Señor Jesucristo, y tú, mi amado Espíritu Santo, han estado aquí con nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias por bendecirnos, gracias por abrir nuestro entendimiento, Señor, para recibir estas palabras, Señor, que tú tienes para nosotros hoy. Gracias, Señor, porque sé que tú me vas a guiar, me vas a susurrar, me vas a mostrar, me vas a enseñar para poder hacer mi tarea, Señor, que tú me has puesto a hacer aquí en la ICSI, Señor. Bendito Padre Celestial. Gracias por tenerme con vida, que no sea yo en nada, que seas tú, mi amado Espíritu Santo, enseñándonos a todos, Señor. Gracias, mi Jesús. Amén y amén. Bueno, el título de hoy se llama, la enseñanza tiene un título que se llama Más enseñanzas y advertencias del Sermón del Monte. Así es como la hemos titulado. Hace 8 días cubrimos varias enseñanzas que nuestro Salvador dio a sus discípulos. Durante el tiempo que estuvieron allí con él en el Sermón del Monte, esas enseñanzas nos previenen a nosotros hoy en día para no caer en pecado. Y no son fáciles, son asuntos que siempre han estado aquí, que desde que recibimos al Señor como Señor y Salvador, los conocemos, pero que las atracciones del mundo y la pesadez que hay hoy en el ambiente de la moda, de las carreras, del afán, nos han ido haciendo que no sean tan vivas y permanentes en nosotros como hijos de Dios. Amén. Y además de eso nos preparan para tiempos aún más difíciles de los actuales. Así que vamos a iniciar viendo un capítulo allí en hebreo que me pareció muy acorde a lo que estamos enseñando. Vamos a abrir entonces Hebreos capítulo 13, si son tan amables. Hebreos 13. Esa va a ser nuestra introducción para hoy. Aquellos que toman nota, que me gusta que tengan Biblia, papel y lápiz, aquellos que tomen nota, me parece importante que anoten lo que les voy a decir aquí, para que Hebreos 13 sea una tarea para esta tarde y ustedes analicen lo que les estoy diciendo. Para mí fue bien interesante analizar este capítulo de esa manera. Entonces, allí, del versículo 1 al versículo 6, se nos habla de la vida secreta del creyente. Entonces, cuando lleguen a sus casas, ustedes miran a ver qué tan cierto o cómo lo ven ustedes como la vida secreta del creyente. Del versículo 7 al 14 es la vida social del creyente. Bien interesante. Del versículo 15 al 25 vemos la vida espiritual del creyente. Leyendo este capítulo nos damos cuenta que la humanidad no ha cambiado. Por eso les digo que lo lean, para que se den cuenta que ahí hay un retrato de lo que somos hoy en todo ese capítulo. Pero vamos a ver algo maravilloso que hay allí en ese capítulo, y realmente fue la razón por la cual fui a él, pero el Señor me extendió así un poquito. Allí en los versículos 8 y 9a, digo 9a porque solamente la primera parte del versículo es el que vamos a usar. Entonces el 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Eso es muy importante que hoy en día sepamos que Él no ha cambiado. Él es el mismo. El 9 dice, no sean desviados por diversas y extrañas doctrinas. Eso está pasando hoy en día. Por eso yo pienso que el Señor en su sabiduría me puso a repasar esa enseñanza del Sermón del Monte. Porque como yo les decía, se nos olvida con tantas cosas, noticias buenas, noticias malas, una cosa, otra ya, la inteligencia artificial, ya mejor ni miremos porque no sabemos qué es verdad y qué no es, ¿cierto? Ya ni mandemos mensajes que asusten a otros porque la mayoría de eso es mentiras. Y hay unos que se están riendo de ver cómo nos asustan. Bueno, entonces en el 9 dice, no sean desviados por diversas y extrañas doctrinas, porque miren qué bonito, bueno es el corazón, porque bueno es que el corazón haya sido afirmado en la gracia. La iglesia está ¿qué? ¿Qué está haciendo con Mateo 5:8? ¿Qué estamos haciendo con ese versículo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué dice Mateo 5:8? ¿Los de qué? Los de limpio corazón. Por eso les puse ese versículo ahí, porque es que es algo permanente. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es una condición importantísima, mis amados, que tenemos que permanecer mirando nuestro corazón. ¿Qué dije? ¿Qué hice? Permanentemente. Es una tarea, es una tarea. Con el 8 nos podemos dar cuenta que toda la enseñanza de la palabra es actual, ¿cierto? Porque Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Eso no ha cambiado. Gracias al Señor que nuestro amado no ha cambiado. Y la primera parte del 9 nos recuerda, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en la ICSI? Limpiando nuestro corazón. El estudiar este mensaje del Señor Jesucristo dado a sus discípulos primordialmente, dado a ustedes primordialmente, dado a mí, lógico, porque soy igual que ustedes, discípula de Cristo. Ese mensaje es importantísimo, mis amores. Y si nosotros queremos obedecer, como aquí dice, tenemos que tener un corazón limpio. Y el resultado de tener un corazón limpio es que veremos a Dios. Así es, veremos a Dios. Qué bendición tan grande. Vamos a leer juntos hoy Mateo 5, 31 y 32. Cortico, pero fuerte. Cortico, pero nos pone a pensar. Cortico, pero nos enseña mucho. Entonces dice Jehová, Jesús y el divorcio, ¿cierto? ¿Ya todos tienen allí? Mateo 5, 31, 32. También fue dicho, dice el Señor, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Es como si él dijera, antiguamente decían, ¿cierto? Eso es lo que le está diciendo ahí. Antiguamente decían, les está enseñando a sus discípulos. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, que es la mujer que le han pedido el divorcio, comete adulterio. Imagínense, guarden muy bien ese versículo en su mentecita. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
En la época del Señor Jesús existían dos escuelas de pensamiento respecto a esto, respecto al divorcio. Unos decían que solo se permitía el divorcio si había una causal indecente. Esa causal indecente significaba que la pareja había cometido adulterio. Ese era el pensamiento de una de las escuelas que habían allí en el tiempo del Señor Jesucristo. Y la otra escuela, el otro grupo, decía que para ellos la cláusula que hablaba de que alguna cosa indecente cobijaba cualquier detalle que destruyera la influencia en la perfecta unidad de la pareja. Entonces, si la pareja se engordaba, la señora se engordó. Pero como él no se casó, fue porque ella era perfecta figura, se le engordó, entonces ya no quería vivir más con ella. Entonces iba donde un rabino, los sacerdotes de aquella época, ¿cierto? Y les decía, deme una carta de divorcio, porque es que eso es indecente, ver a mi esposa cómo se volvió. Entonces yo la quiero dejar. Entonces fácilmente el rabino extendía la carta de divorcio y la mujercita, seguramente muy buena, muy piadosa, bella, un corazón hermoso, no tenía cómo defenderse porque el hombre le decía, tenga, váyase porque esto es indecente, esto no puede seguir siendo entre nosotros dos. Y tonterías de esas. Así que por cualquier cosa, ese pensamiento que tenía ese otro grupo de rabinos, de fariseos, de aquellos que dictaban la ley en aquella época, era demasiado libertino. Y en esa época facilitaba entonces el divorcio. Y el Señor estaba aterrado de que eso estuviera sucediendo. Y decía, malinterpretaron la ley que mi padre dio. Eso era más o menos lo que él estaba diciendo, malinterpretaron. Hoy en día, con facilidad podemos darnos cuenta cuál de los dos pensamientos la naturaleza humana de este mundo, de esta época y de todas las épocas fue la que adoptó, ¿cierto? Adoptó la más fácil, adoptó la salida más fácil de salirse del compromiso. Y eso ha hecho hoy en día también el divorcio se pueda llevar a cabo por cualquier cosa, por cualquier cosa. Y hoy en día yo digo que es peor todavía porque en aquella época las mujeres no tenían voz ni voto, ni siquiera las contaban, ¿cierto? Eso me duele el corazón. No las contaban para nada. Pero hoy en día la mujer tiene voz y voto. Entonces este mensaje es tanto para los varones como para las mujeres hoy en día, para los dos. El versículo 32, mis amados, en pocas palabras, lo que nos está diciendo es que el divorcio no es permitido. Llévense eso muy claro en sus mentecitas. Como familias cristianas, el divorcio no es permitido. El libertinaje nos ha llevado a que aún pastores se divorcian.
Pero resulta que no, pues nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Y los pastores no somos perfectos, ¿cierto? Pero sí tenemos un Dios que todo lo hace perfecto si uno le pide que lo vuelva a hacer y lo vuelva a poner en su lugar. Y está dispuesto a hacerlo. Hace 8 días estuvimos hablando sobre los versículos 29 y 30. Pueden irse allá un momentico. De este mismo capítulo, ¿cierto? Donde se nos afirma que el que adultera se va ¿para dónde? Vea, Patricia sí tiene valor de decir. Diga, ¿para dónde se va? Vuelvan y digan duro. El que adultera se va para el infierno. Es una verdad que nos duele, que nos incomoda, porque ese no es el ambiente en que vivimos nosotros, donde todas las cosas están bien hoy en día. Entonces por eso nos incomoda decirlo. Pero es que no me lo inventé yo, está aquí en la palabra, ¿cierto? Entonces, allí en esos versículos se nos dice eso, que se va al infierno. ¿Y por qué se va al infierno? Pues porque se volvió pecador. Porque eso es un pecado que el Señor nos está advirtiendo. Hoy en el versículo 32 estamos viendo que dice que el que pide el divorcio, miren lo pesado de este versículo 32, por eso les decía yo, es muy pequeñito, pero tenemos que entenderlo muy claro. El Señor no está diciendo sí, no, pero lo está afirmando con sus palabras y su enseñanza. Que eso no existe, que eso no puede ser. Mire, hoy en el versículo 32 aprendemos que dice que el que pide el divorcio es culpable del adulterio que su expareja comete. Primer pecado. Segundo pecado. Primero pidió el adulterio. Después es culpable de que la señora o el caballero se case y cometa adulterio. Y además es culpable de que la persona que se casa con la expareja se convierta en un adúltero. Entonces, en ese versículo, 3 veces nos menciona el Señor que esa persona que provocó el adulterio, que pasó carta de divorcio, carga no con un pecado, sino con 3 pecados. Y esos 3 pecados, el pecado de él, el pecado de la esposa que la abandonó, la mujer buscó otro, y el pecado del que apareció y se casó con la esposa, que ese que apareció y se casó con la esposa o con el esposo, dice ahí la palabra muy clara, se convirtió en adúltero. Y en los versículos que vimos la semana pasada dice que el adúltero va ¿a dónde? ¿Está diciendo el Señor que aprueba el divorcio o está diciendo que no aprueba el divorcio? Está muy claro. Está muy claro. Por esta razón, mis amados, yo digo que no hay posibilidad de un divorcio. Creo que hay mentes aquí que están diciendo, ay, pero si por un maltrato, hay asuntos que a nivel de una consejería uno puede hablar, pero bien dice Pablo que el que se separa no se case. Entonces, si hay una causal de vida o muerte porque está acabando la señora a golpes, pues sí, uno le dice, sí señora, sepárese.
quédese quieta, no se case. Según esta enseñanza del Señor, no se case, quédese quietica. Les voy a hablar aquí que cuando una pareja cristiana se casa, se convierte ¿en qué? En una sola carne, en una sola carne. Vámonos para Efesios 5, 28, 29 y vamos a leer el 31 y lo estoy leyendo y creo ustedes lo van a estar viendo en la Reina Valera 15. ¿Cómo me ha gustado esa versión? Bueno, a mí me gustan todas. Bueno, entonces Efesios 5, 28, 29. ¿Estamos ahí ya? Efesios 5, 28, 29 y 31. Dice así el 28. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Varones, aquí sí no puedo decir que esto es para mujeres y hombres. Esto es para ustedes. Volvámoslo a leer y escuchen bien. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Analícese. ¿Usted cuánto se ama? ¿Qué tanto ama a su esposa? Porque esto es para usted. El versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Más bien lo sustenta, lo cuida, tal como Cristo a la iglesia. Eso lo estamos hablando de un cristiano, de una persona que ha recibido a Cristo en su corazón, que conoce y sabe que no importa dónde vaya, Cristo lo está mirando. Cristo está pendiente de todas sus acciones. El 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. No sé lo del mundo, porque en el mundo hacen lo que quieran, pero la iglesia cristiana no debe, una pareja cristiana, buscar el divorcio. Como les decía, hay sus excepciones, pero lo que dice la palabra es que no hay divorcio para la pareja cristiana. ¿Amén? ¿Quedamos claros? Y a la orden, si quieren consejería matrimonial, ¿oyeron? Bueno. Ahora hagamos como una pausa, mis amores, hagamos una pausa, un respiro, porque es que esto está muy fuerte. Aquí puede haber gente que por X o Y razón pasó por ese paso, puede haber gente que sus hijos han pasado por ese paso. No, aquí no, como les decía hace 8 días, no vamos a estar en culpabilidad ni nada de eso, mis amores. Estamos oyendo. Porque el Señor nos enseña, nos advierte en su palabra y a nosotros como iglesia renueva los pasos que debemos dar permanentemente. Amén. Así que no se vayan a sentir condenados ni nada. Yo quiero recordarles que tenemos un Dios de amor que derramó su sangre por todos y cada uno de nosotros, ¿cierto? Que nos ha dicho que oremos los unos por los otros incesantemente. A toda hora debemos orar por nuestros parientes que estén en un caso parecido. Él nos ama porque hemos aceptado a Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, si no, no estaríamos aquí sentaditos. Somos criaturas nuevas. Si ya hemos además confesado nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y aquí el Espíritu Santo me está diciendo que es un buen momento para que usted allí, señora, para que usted allí, si en alguna vez, porque esto es más de las mujeres que de los hombres, alguna vez se le ha ocurrido decirle a su marido, yo me voy a ir, esto ya no, yo no lo aguanto más.
Ya, mejor coja usted su camino y yo el mío. Por ahí algunas se sonríen, ay Señor. Entonces, si usted lo ha hecho, ese es un pecado. Eso es un pecado, porque como parejas cristianas nosotros no tenemos por qué amenazar. ¿Y saben qué? El diablo lo oye y empieza a trabajar para que esas palabras que tienen poder se hagan realidad. Entonces, si usted lo ha hecho, oremos, cierre sus ojitos allí toda la iglesia. Padre Celestial, así como me estás diciendo que pidamos perdón, que cada mujer aquí presente pida perdón por el mero pensamiento que haya tenido de decir me voy, estoy cansada, estoy hasta la coronilla, lo voy a dejar a este hombre. Si esas palabras han salido de la boca de algunos de aquí, de algunas mujeres de acá, Señor, y si hay hombres también, perdónanos, Señor. Perdónanos porque tú eres el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo perdona, el Dios que todo lo restaura, que lo hace nuevo, Señor. Gracias, Señor, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer y todo es posible en tu nombre, mi Señor Jesús. Amén. Bueno, sigamos adelante. Entonces, ya confesamos, ¿cierto? Primera de Juan 1:9. Cuando uno confiesa, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. En Isaías 43:25 les quiero recordar, porque el libro de Isaías es un profeta maravilloso que la mayoría de sus profecías aún no han sido cumplidas, se cumplirán, otras ya se han cumplido. Pero miren, Isaías 43:25 dice, yo soy, esta versión es 2015 también, yo soy, dos veces, yo soy. Algunos ya están pensando dónde más es que hemos visto eso. Yo soy el que borro tus rebeliones. El Señor te está hablando a todos y a cada uno aquí de nosotros, a mí también. Borra tus rebeliones por amor de mí. ¿Ustedes se imaginan el Padre tan hermoso, el Dios, el Salvador que tenemos, que borra mis rebeliones porque Él se ama tanto a sí mismo que no quiere verme perdida por ahí y menos allá en el lago de fuego? Entonces Él perdona mis rebeliones, así como desea que prefiere, no desea, sino que prefiere que andemos mancos y que andemos tuertos antes que caigamos en el infierno. Así mismo es lo que Él está haciendo aquí. Está diciendo por amor a mí mismo, porque yo sufro con sus pecados, porque a mí me duele que usted peque. Entonces, por amor a mí, y no me acordaré más de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí, y no me acordaré de ¿qué? De tus pecados. Yo soy el que soy. Fue lo que Moisés oyó allí en la zarza. Yo soy es Jehová. Es el eterno, es el infinito, y es la característica de la fidelidad más completa. El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, que ha sido desde siempre el que tiene todo el poder para volver a hacer las cosas nuevas. El creador del cielo y de la tierra. Todo era oscuro y vino y lo hizo nuevo. Así puede hacerlo en un matrimonio, amén. Entonces, aquí dice que ese Dios todopoderoso que ha existido desde siempre fue el que se le presentó a Moisés, y es el que dice que yo soy el que soy y perdono por amor a mí todos tus pecados. Entonces, qué tremendo, no tenemos por qué permitir que el enemigo venga, nos cargue, nos culpe, nos acuse, nos
muestre con el dedo. Somos perdonados, mis amores, poniendo de parte nuestra, claro que está. Mi trabajo como hija de Dios y como ustedes es no volver a desagradarlo una vez que le hemos pedido perdón, una vez que hemos salido del problema, una vez que Dios nos tiene en bendición. Yo sigo adelante mi camino. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestros errores y conoce nuestra voz cuando llegamos a Él, amén, cuando le suplicamos perdón. Aquí me dicen, pastora, ¿usted por qué es que es tan celosa con los jóvenes y no los deja noviarse? Déjelos. ¿Saben qué estoy haciendo? Previniendo que más tarde sufran y hagan sufrir a otros, a la pareja y a los hijos que vayan a tener. Porque si no es una cuestión de Dios, van a sufrir. Por eso aquí aceptamos las amistades con un propósito futuro, donde hay distancia, donde hay un tiempo de conocerse y donde ellos ya después, cuando tienen casa, carro y beca, y están preparados y listos, les damos la bendición. Puede pasar un año, pueden pasar dos. En las bodas de la época del Señor, ¿cierto? Los compromisos duraban 2 y 3 y 4 años. Entonces, aquí puede hasta que, como les digo, que el Señor haya dado el visto bueno. Ahora, ya uno hace lo que puede. Si la pareja insiste, ya uno ahí, ¿cierto? Se hace a un ladito y el Señor obra en misericordia de todos nosotros. Dios nos proteja así. Mis amores, continuemos. Leamos juntos ahora Mateo 5, 33, 37. Bueno, este es un pecado de, casi que yo diría de costumbres culturales, y los colombianitos somos muy dados a este asunto. Leamos a ver. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos. El Señor siempre hablando de lo que era antes. Ahora Él nos brinda cosas nuevas a nosotros y le estaba brindando a los discípulos. A los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Subrayen, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de eso, de mal procede. Entonces, aquellas promesas, ahí el Señor nos está diciendo, ¿cierto? Hablamos y hablamos, hacemos promesas, pero bueno, sigamos aquí en mis apuntes porque voy y me adelanto y después me enredo. Entonces, Mateo 33, 37. ¿Cuántos aquí en alguna época acostumbraron a decir, se lo juro? Levanten la mano. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo lo hacía. Hace mucho tiempo lo dejé de hacer. Pero yo lo hacía. Y para peor y más, uy, Señor, perdónanos, no sé cuántos han acostumbrado a decir, se lo juro por Chuchito. ¿Se acuerdan? Tal vez ya no se oye mucho, pero en mi época se oía eso.
Entonces, qué vergüenza. Nos reímos, pero qué vergüenza. Tenemos que sacar de nuestra boca esos dichos, ese dicho de se lo juro. Si no me quiere creer, no me crea. Punto. Le estoy diciendo. No tengo por qué darle más pruebas, ni decirle nada más. Si la otra persona quiere, de todas maneras las cosas salen a la luz. Si dijo mentiras, va a quedar mal. Entonces, es una orden muy clara que el Señor nos da en los versículos 34 y 36 y debemos cumplirla. De aquí salimos sin volver a decir se lo juro. ¿Amén? Bueno, muy bien. Y en el versículo 37 vamos a ver que se nos enseña a ser transparentes y sinceros. Mire lo que dice, pero sea vuestro hablar sí, sí. ¿Vienes al miércoles de testimonios y oración? Sí, pastora. ¿Cuándo? No lo vi, no la vi. Entonces, el 37 nos dice muy claro, ¿cierto? Que debemos ser sinceros, comprometidos, centrados en lo que vamos a hacer. Esa costumbre de decir, sí, yo lo voy a hacer y no lo hago, es pecado, es pecado. El citar a una persona a determinada hora y no llegar es irrespeto con la otra persona. Nos vemos a las 5 de la mañana y nunca llegó. Entonces le pone la cita a las 8 y tampoco. Eso yo se los he repetido 1 y 1000 veces. Era una de las cosas que de los hombres de negocios cuando mi esposito enseñaba y las mesas redondas le hacían mucha énfasis a eso. El citar a la gente, el tener una reunión, las mesas redondas se reunían, no sé si todavía, bueno, creo que sí, algunos se reúnen a tales horas. Hay unos que llegan a la hora exacta y otros llegan media hora más tarde. ¿Qué es lo que hay en el corazón del que llegó más tarde? No planeó, no se organizó, no pensó en su hermano ni en su hermana que están allá desde esa hora, ¿cierto? Desde la hora que es. Entonces el ser impuntuales en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que actuamos, no es agradable a los ojos de Dios. No es agradable, mis amados. Veamos Proverbios 6:2. Proverbios 6:2 dice que cuando nosotros hablamos, prometemos, decimos y no lo hacemos, entonces aquí dice, te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca. Y todas esas cositas que son contrarias a lo que le agrada a Dios son armas de Satanás que nos devuelve, con las que nos ata y nos amarra y nos condena. Entonces, por eso los proverbios, los salmos son importantísimos. Nosotros no podemos permitir que el diablo nos acuse, porque ¿cómo lo llama la palabra de Dios? El acusador, ¿sí o no? Nos acusa permanentemente. Entonces no podemos. Proverbios 10:19 también dice, en las muchas palabras no falta pecado. Es mejor dejar de hablar tanto. Es mejor dejar de prometer. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Yo he tenido que aprender a ser prudente, mis amados. Y aprender a decir si puedo ir o no puedo ir, si voy a cumplir o no voy a cumplir. Porque de todas esas cosas chiquiticas o grandes, viendo el amor del Señor tan inmenso con nosotros
Él nos va a preguntar. Él nos va a preguntar. Porque es que miren, analicemos fácilmente, podemos, ¿cierto? Se nos ha convertido como tan fácil mentir. Es una costumbre muy latina, desafortunadamente, muy latina. Entonces, ¿tú vas a hacer tal cosa? Sí, claro, si no, yo traigo el refrigerio, yo hago esto, no, completo, todo quedó arreglado. Y no lo hizo. Hay ocasiones en que cosas graves se atraviesan, sí, ¿no? Estamos hablando de alguien que dijo, habló y a la hora de la verdad en su corazoncito no estaba hacerlo, pero lo dijo. Entonces, fuera de cumplido, ¿qué más es? Un mentiroso, ¿cierto? No nos damos cuenta cómo Satanás nos puede ir enredando. Y nos duele que nos digan mentiroso. Eso es una palabra muy fuerte. Pero por eso en nuestras casitas vamos a mirar y analizar, y este sermón del monte nos está ayudando. Si yo prometo y no lo hago, si yo digo que voy y no voy, si yo digo que compro y no compro, si yo digo que acompaño y no acompaño, ¿qué soy? Mentiroso. Y nada de eso Dios quiere que nosotros seamos, mis amores, nada de eso. Así que estos versículos hablan por sí solitos. Así como estamos limpiando nuestro corazón, mis amados, con Mateo 5:8, limpiemos también nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:5, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, todo es un conjunto, todo lo que aquí estamos viendo y estudiando, lo uno cubre lo otro y así cada cosa va como un encadenado. Y tenemos que mirar cómo está nuestra vida, si está como ese primer mensaje del Señor Jesucristo. Como yo les decía, salió a ministrar, empezó su ministerio con el pie derecho, advirtiendo qué estaba bien y qué estaba mal y qué se debía hacer, y se lo dijo a los discípulos y nos lo está diciendo aquí a nosotros, mis amores. Bueno, ahora vamos con Mateo 5:38 al 48. Esto sí que me llegó al alma, porque de verdad que oí la voz de mi amado Espíritu Santo hablándome y explicándome, porque miren, uno empieza a leer, aquí en mi versión Reina Valera del 60, dice el amor hacia los enemigos. Eso es tenaz, eso es difícil, porque somos humanos y seres pecadores, y en nosotros se nos levanta y nos hierve, y según el carácter de cada uno, ¿cierto? Unos son más pacíficos, otros no, pero nos hierve por dentro a algunas cositas que no nos gustan de algunas personas, y sin embargo el Señor nos dice que tenemos que amarlas y, para peor, perdonarlas. Entonces, vamos a mirar, porque es que allí es donde nuestro Salvador dice que pongamos la otra mejilla. Me dieron un tremendo bofetadón con las palabras, con el acto, con lo que hicieron, y póngame aquí la otra. Eso es muy duro. Eso es muy duro. Eso es muy duro. Pero mientras uno más camina en el Evangelio, aprende a perdonar. Y perdonar para mí no es nuevo. En mi caminar como esposa, como pastora antiguamente, como esposa de pastor,
fueron muchas las ocasiones en que yo he tenido que perdonar y he tenido que poner la otra mejilla. Y aquí estoy, sin arrugas, más joven y tranquila. Por eso me atrevo a decirles que sí se puede, mis amores. Cosas difíciles que tuve que poner la otra mejilla y aquí estoy, papitos. Bueno, entonces sigamos. Entonces, cuando yo leí esto, yo dije, yo estaba meditando, ¿cierto? Y dije, Señor, la gente va a decir, pero sí, esto, o sea, todos conocemos, la mayoría aquí somos ya antiguos, conocemos que eso está escrito en la Biblia, pero ¿cuántos lo hemos aplicado verdaderamente a través de nuestra vida cristiana? Y entonces uno dice, esto realmente es como hasta humillante, ¿no? Es que poner la otra mejilla, esto es como humillante, que esto es como muy duro, Señor. Y estaba yo meditando ahí cuando oí clarito que mi amado Espíritu Santo me dijo, Él llama a lo que no es como si fuera. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver esto, Señor? ¿Qué tiene que ver esto con esto tan difícil? Él llama a lo que no es como si fuera. Entonces me puse a buscar y encontré que en Romanos 4:17 es allí donde está esta frase. Y este pasaje bíblico allí en Romanos 4:17 nos habla de la fe de Abraham, la fe que Abraham tuvo que tener, mis amados, para recibir la promesa, no solo el hijo, sino para ser el padre de multitudes. Y esperar y esperar y esperar hasta cuando era anciano y él casi se veía muerto, ¿cierto? Él se miraba y pensaba que ya estaba muerto para poder procrear, pero sin embargo, él siguió esperando. Y cuando ya casi tenía 100 años, sabiendo además que Sara, esa mujer hermosa que muchas veces él, y allá yo no sé cómo se las arreglará con el Señor, porque allá muchas veces tuvo que decir que era su hermana, para que no se la robaran, no se la quitaran de lo hermosa que era y mentir, ¿cierto? Entonces esa mujer hermosa por años le demostró que no podía tener hijos. Y sin embargo, cuando ya él va a llegar a tener 100 años, Sara queda embarazada. Y Sara da a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Entonces yo dije, Señor, ¿y entonces qué? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Pues lo que me está diciendo el Señor, mis amados, es que esta clase, el poner la otra mejilla, el amar a los enemigos, el comportarnos como el Señor nos está pidiendo aquí del 38 al 48, necesita de una fe tan segura, tan constante, tan viva como la que tuvo Abraham para poder perdonar. Hay cosas gravísimas que la gente tiene que perdonar y no podemos dejar de perdonar, porque aquí el Señor nos dice que tenemos que perdonar. Léanse en su casa bien todito y se van a dar cuenta. Necesitamos una fe que nos haga ver que lo ilógico nos parezca lógico, como le pasó a Abraham. Lo ilógico, pero yo ir a abrazar a esa persona que me escupió, que me golpeó, que me robó el marido, yo ir a perdonarla, yo ir a decirle, vengo aquí a decirte que te perdono. Sí, mis amores, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque el Señor lo enseñó a los discípulos y nos lo está enseñando y recordándonos hoy.
La misericordia del Señor es grande. Él sabe dar el tiempo, el momento, la situación para que ese evento se presente. No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Él. Porque no eran las fuerzas de Abraham. ¿Cuáles fuerzas? Si tenía 100 años, ¿cuáles hijos? ¿Cierto? No eran las fuerzas de Abraham, eran las fuerzas del Señor. En las fuerzas del Señor, lo mismo es nosotros. Es en las fuerzas del Señor que podemos pedir perdón y que podemos perdonar. Y que además de eso podemos ir a la persona con gozo y alegría, nos pide el Señor. Todo eso nos lo da el Señor, porque como les digo, Él da el momento, la ocasión, la oportunidad perfecta. Nuestro oficio es decir, Señor, yo quiero perdonar. Orar permanentemente por esa persona y pedirle al Señor que nos muestre el momento, el día y la hora en que podamos dar ese perdón. Amén. Y la libertad es maravillosa que viene sobre nosotros. Bueno, entonces es la única manera, como les digo, que podemos cumplir y hacer real lo que dice aquí de los versículos. No vamos a leerlos todos porque ya no hay tiempo, pero el versículo 44 y 45 me parece que son los más fuertes, los que más. Entonces los versículos 44 a 45 dice: amad a vuestros, ¿qué? No es al íntimo amigo, ¿no? Bueno, entonces, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que, ¿o qué? A los que te maldicen. Por allá dice Patricia que persiguen. Bueno, hacen bien, os maldicen, hacen bien a los que os aborrecen, hacer bien a los que nos aborrecen. Tenemos que hacer bien a los que nos aborrecen. ¿Ustedes se imaginan eso? Y además de eso tenemos que orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y el 44 dice algo precioso. El 45. ¿Qué dice el 45? Si yo hago todo eso que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios conoce el corazón de esa persona que te hizo mal. Nosotros no. Dios conoce el pasado, Dios conoce la infancia, Dios conoce qué sucedió. Nosotros no. Entonces, por eso Él nos pide que perdonemos. Y en el versículo siguiente, el 46, nuestro Salvador nos hace ver que se necesita de esfuerzo y de obediencia. Fernandito, Él dice muy claro que no habrá recompensa en los cielos por amar a quienes amamos. Como madres, amamos a nuestros hijos, y el amor más parecido al de Dios es el amor de una madre. Los hijos nos hacen, nos gritan, terrible, y seguimos amándolos. Hay hogares donde el papá echa a los hijos de la casa y la mamá: no, mijito, venga para acá. Porque es que el amor de una madre es muy grande. Pero eso no nos lo va a contar el Señor. Nos va a contar el hecho de que aquella persona a la que no podíamos amar, fuimos y hicimos nuestra tarea bien. Amén. El amar al que nos ama o el amar a los más cercanos no cuenta. Es hacer bien la tarea. Lógico, todo eso lo ve el Señor. Es parte de nuestro carácter cristiano, amar a los que nos rodean. Amarnos aquí es bendición. Pero que tú te acerques aquí a la persona que te ha ofendido
y que posiblemente llevas años congregándote aquí, y esa persona cuando entra, uy, ¿dónde se irá a sentar para yo irme al otro extremo? Eso hay que solucionarlo, mis amores. Hay que solucionarlo, porque entonces no habría unidad, no habría la posibilidad de que lo sabrán por nuestro amor sea una realidad y lo podamos esparcir por todo Ibagué. Amén. Recuerden eso que yo oí. Él llama a lo que no es como si fuese. Él llama lo que no es como si fuese. Así que todos vamos aquí a poder hacer la tarea. Pónganse de pie, por favor. Que el Señor nos dé ojos para ver lógico lo que nos parece ilógico. Padre Celestial, levantemos nuestras manos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, que nosotros podamos santificar tu nombre con nuestras palabras, nuestras acciones, el cumplimiento de la palabra, Señor, todos y cada uno de nosotros, Señor, que hagamos las cosas que a ti te agradan, que aquello que nos parezca difícil podamos arrodillarnos y pedirte que tú derrames sobre nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor, porque tú quieres, Señor, que nosotros hagamos las cosas de acuerdo a tu santa voluntad, que es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros. Danos la fe que tuvo Abraham, Señor, para poder amar a nuestros enemigos, para abrazar a quien nos ha hecho daño. Padre Celestial, te lo pedimos, queremos vivir de acuerdo a tu enseñanza del Sermón del Monte, Señor. Gracias por refrescarnos, gracias por hablarnos, gracias por mostrarnos lo importante, Señor, que es limpiar nuestro corazón para que podamos un día verte cara a cara. ¿Y cómo limpiamos nuestro corazón si no sabemos lo que tú has enseñado, lo que está bien o lo que está mal? Perdónanos, Señor, perdónanos. Señor, yo te suplico que todos y cada uno de los que están aquí saquen un momento, saquen un rato, saquen unas horas para hablar contigo, pedir perdón, pedir que tú derrames las fuerzas, pedir que tú pongas el querer como el hacer para caminar como hijos tuyos, Señor. Tú dices muy claro que si hacemos todo esto, somos tus hijos, Señor, y eso es lo que queremos. Aquí lo somos, aquí lo decimos, aquí lo confesamos porque recibimos al Señor como Señor y Salvador. Pero ¿cómo lo ves tú en el cielo? ¿Qué nos vas a decir cuando lleguemos al cielo? Nos vas a extender los brazos y vas a decir: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, lo has cumplido, buen siervo. ¿Qué nos vas a decir, Señor? Ayúdanos, bendito Padre Celestial. Señor, yo te suplico por todos y cada uno de nosotros que estamos aquí en esta iglesia hoy. Señor, gracias, ha sido difícil, ha sido duro esta realidad, Señor, que el mundo y sus placeres, Señor, nos han alejado de la verdad que tú quieres que nosotros sepamos. Pero gracias, Señor, porque tú nos muestras, tú nos encaminas nuevamente, tú nos perdonas porque eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Guarda nuestros pasos, guarda nuestro pensamiento, Señor, ayúdanos, redargúyenos, muéstranos, haznos arrepentirnos cuando hablemos lo que no es, cuando digamos lo que no es. Señor, por favor, te lo suplico. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén y amén. Dios los bendiga grandemente, mis amores. Gracias por acompañarnos hoy.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de verdadera bendición para tu vida. Te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales y darle un me gusta a nuestro Facebook o inscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber exactamente cuándo estamos en vivo. Si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de apoyarnos financieramente, podrás hacerlo a través de las cuentas que aparecen en la pantalla. Gracias por tu generosidad. Hemos podido llevar ayuda y esperanza a muchas personas en la ciudad de Ibagué, no solo compartiendo el mensaje de Cristo, sino también a través de entrega de alimentos, consejería y apoyo económico para quienes lo necesitan. Gracias por visitarnos y esperamos vernos la próxima semana.